Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Acción Positiva en este tiempo tan particular que estamos viviendo, la Cuaresma y Semana Santa. Y tenemos el gusto, el honor, la alegría de que esté con nosotros acá el licenciado Miguel Álvarez Arévalo, cronista de la ciudad de Guatemala. Él es muy conocido para todos ustedes en nuestra audiencia, ya que nos ha acompañado. Estuvimos recientemente y ahora pues tenemos de nuevo, como les comentaba, acá su grata visita para que hablemos un poquito sobre el tiempo que vivimos, la Cuaresma, la Semana Santa. Naturalmente que hay quienes mencionan de que ha venido cambiando enormemente cómo se celebra esta tradición, qué es lo que pasa. Mucha gente tal vez ya olvida un poquito el espíritu principal de la Cuaresma y la Semana Santa. Mucha gente pues se dedica tal vez solo un poco a la vacación, pero eso no quiere decir que en Guatemala la tradición siga siendo sumamente rica, siendo sumamente interesante, y por ello pues qué mejor que el licenciado venga aquí con nosotros a compartir su amplio conocimiento y experiencia al respecto, y por eso le damos la bienvenida, licenciado. Qué gusto tenerlo acá en nuestro programa Acción Positiva. Doctor, muy buenas noches. Por supuesto que alegre estar nuevamente aquí en este programa y poder hablar en esta ocasión acerca de esas tradiciones tan hermosas que tiene nuestro país y que le dan fama mundial. Pues muchas gracias. Le cuento que en nuestro programa que tuvimos hubo muchísimos comentarios y mucha gente que nos pidió información, lo cual yo creo que es bueno, ¿verdad? Porque, como usted dice, es tan rica nuestra tradición, conocida nacional e internacionalmente, que tenemos que salir a compartirla y que todos los guatemaltecos la vivan, la conozcan y la compartan. Pero, a ver, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la Cuaresma, cuando hablamos de la Semana Santa? ¿Cómo es la tradición en Guatemala, licenciado? Bueno, entonces, en primer lugar tenemos que mencionar que históricamente la Semana Santa se celebra desde los primeros años de la cristiandad. En un principio era una conmemoración cívica, es decir, se celebraba año con año un mismo día. Pero hacia el siglo III se decide hacerla en relación al calendario lunar, tal y como fue la muerte de Jesús durante el periodo de Pascua. Esto quiere decir que el domingo de Pascua Florida de Resurrección tiene que ser durante el primer plenilunio de primavera en el hemisferio norte. Esto nos sitúa entre el 21 de marzo y el 25 de abril. Por eso es de que la Semana Santa a veces cae en marzo y a veces en abril. Luego, a lo largo de la Edad Media, se fue enriqueciendo todo este periodo con una base preparatoria que se llama la Cuaresma, que son 40 días de ayuno, abstinencia, reflexión, penitencia, para prepararse, en primer lugar, para lo que es la conmemoración de la pasión, muerte y sepultura de Jesús. Pero lo más importante es la celebración de la resurrección. Ahí es donde va toda esta etapa de preparación para celebrar entonces con mucha alegría la resurrección. Esto queremos mencionarlo que durante la época del Renacimiento toma dimensiones muy especiales en Europa y básicamente en la península ibérica, donde a raíz del Concilio de Trento específicamente aparecen las cofradías penitenciales para participar en lo que es culto externo, es decir, salir a las calles a predicar la fe que se tiene, y es así como van surgiendo las procesiones, especialmente en la zona castellana y luego andaluza. Pero todo este sentir se traslada a América. En tal virtud llega a Guatemala. Y aquí ya podemos tener fechas concretas. Por ejemplo, año 1582, fundación de la Cofradía de Jesús Nazareno de la Merced, en la ciudad de Santiago de Guatemala, que tiene como intención precisamente la celebración de la pasión del Señor y efectuar una procesión por las calles de la ciudad. Casi paralelamente nos encontramos con la procesión del Señor sepultado, en ese caso para el templo Santo Domingo. Y aquí estamos prácticamente en lo que son los orígenes de la Semana Santa en
Guatemala. Y luego llegaríamos a una tercera procesión, que sería la de Candelaria, que se establece el día Jueves Santo. Y aquí es muy importante porque ya entraríamos a hablar de lo que son aspectos de la sociedad colonial, y muy tempranamente, porque estamos finalizando el siglo XVI, pero ya tenemos establecido un esquema de mestizajes y también de acciones propias de cada grupo en la dinámica de la sociedad colonial. Es así, por ejemplo, como el grupo español va a estar vinculado con la procesión del Santo Entierro en Santo Domingo. Los criollos lo van a hacer con el Nazareno de la Merced y los indígenas con el Nazareno de la Candelaria. Y poco tiempo después, siempre ya en el siglo XVII, hay otro grupo que forma parte de la sociedad guatemalteca mestiza, son los mulatos. Y es así como van surgiendo también las cofradías de mulatos, y en este caso podríamos situarnos en San Jerónimo, una fundación mercedaria que está situada entre la Merced y la Recolección. Entonces ahí vamos viendo que eso sigue todavía, ¿no? Eso no, ya no. Eso solo entramos en lo que era la génesis de la conmemoración en Guatemala. Todo eso se diluye. Hoy es un aspecto democrático. Aquí cualquiera, sea su condición económica, académica, van a estar compartiendo un lugar. Ahora ya es de todos. Yo solo quería hacer una reflexión histórico, pero también para poder ver el porqué de la belleza de lo que son esas tradiciones en Guatemala. Tenemos que tomar en cuenta entonces lo que son las culturas. En ese sentido, mencionaba lo ibérico, aquí tendríamos lo que sería la disciplina, el cortejo, la escultura y sobre todo el principio teológico. Pero por el otro lado tenemos la parte mesoamericana, de la cual Guatemala forma parte integral de esta vasta zona antropológica. Y es ahí donde los distintos pueblos que han habitado Guatemala, pues han aportado magníficos elementos para la cultura mestiza guatemalteca, y estos van a hacer su presencia también en esas tradiciones que estamos trabajando en ese momento y que vamos a hacer alusión de cómo se participa y cómo se enriquece precisamente las tradiciones. Pues sí, porque yo creo que esa es la parte fundamental, como usted dice. La verdad que estamos hablando nosotros del encuentro de dos mundos en este caso, que tanto en la Cuaresma, en la Semana Santa, como en otras situaciones, pues ha resultado en una mezcla muy enriquecedora. Vamos a ir a un corte y volvemos en un momento con más acción positiva. Este verano disfruta tu parrilla Bremen. Bremen está en todo. Si es con Bremen, sí. Estamos de vuelta con más acción positiva con el licenciado Miguel Álvarez Arévalo, cronista de la ciudad de Guatemala, y estamos hablando sobre la Cuaresma y la Semana Santa. Y él estaba haciendo mención en el segmento anterior, pues del hecho de cómo esta tradición, centenaria llega a la América y se empieza a mezclar con nuestra cultura, y al mezclarse con nuestra cultura pues empieza a haber también ese enriquecimiento que se da cuando pues se unen dos mundos y unen sus historias y sus tradiciones. Por ejemplo, licenciado, cuando usted estaba mencionando ahí la parte de el hecho de que lo que es la comida, lo que es las procesiones, lo que es todas estas tradiciones, como inicialmente se hacían separadas, luego se van uniendo y ahora prácticamente, como usted bien lo decía, democráticamente es compartida. Así es, pero también me gustaría que habláramos un poco de lo que es el ambiente. También esto ha sido cambiante a partir sobre todo del descubrimiento de América. Hoy en día, ¿qué nos presenta Guatemala en estos días? Por estar en la zona tropical, un cielo azul, en contraste con el morado de las jacarandas,
de las bugambilias, de los matilisguates. Vamos a percibir el olor del corozo, del trébol y de las frutas, además del incienso. De repente vamos a escuchar a lo lejos notas de marchas fúnebres o el sonido del tamborín y el pito. Entonces ese es el marco referencial. Entonces, al hablar ya de jacarandas, nos estamos refiriendo también a la llegada de especies botánicas que no son nativas de nuestro país, pero que ahora forman parte de nuestro paisaje. La misma manera, las bugambilias hermosísimas y que lloran sobre los tejados vienen del Brasil, pero hoy parece que hubieran nacido en la antigua Guatemala, porque ahí creo que se dan maravillosamente. El corozo, que da ese aroma exquisito, pues llegó a Guatemala durante el siglo XIX y llegó para la industria de los aceites, pero sin embargo la sabiduría popular utiliza su flor al sacarla de la vaina y al llevarla al interior de un templo o de un huerto, pues da un olor exquisito que ahora es la referencia para Semana Santa. Cualquier época del año, si se siente el olor a corozo, más de alguien dirá cómo huele a Semana Santa. Entonces, inmediato lo trae a la memoria. Esto viene a enriquecer. Entonces, estamos viendo que la Semana Santa no es la misma la de hace 450 años a la actual. Se ha ido enriqueciendo al transcurso precisamente de los tiempos. Se ha ido actualizando, se ha ido enriqueciendo. Entonces, así como vamos a encontrar ese ambiente que hemos referido con los olores, nos vamos a retirar un poco también en la historia y llegar a lo que son las ofrendas prehispánicas. Nuestros campos llenos de milpa, porque el hombre de Guatemala es de maíz. Claro. Entonces, ya dentro de este proceso de la colonia, el indígena aporta cantidad de elementos que se van mezclando y hay un momento en que ya solo sabemos que es guatemalteco, ya no hurgamos en sus orígenes, pero en ese momento sí lo hacemos. Tenemos la presencia de las milpitas, son unos botecitos, donde a partir del miércoles de ceniza se siembran granitos de maíz, maicillo o chan, y conforme va avanzando la cuaresma, van creciendo. Y cuando ya están en un tono verde y han crecido, se recubren de un papelito morado y se llevan al huerto. Esta es una ofrenda. De la misma manera que vamos a encontrar hermosísimas frutas, las más hermosas. No vamos a poner las más baratas, sino que las más hermosas porque están dedicadas al Señor para que Él nos bendiga. Las flores, la cera, la escena donde hay un tema de la pasión, todo eso lo vamos a llamar el huerto. Y esto es una parte fundamental precisamente de las tradiciones propias de Guatemala. A esto tenemos que sumar también lo que va a ser el cortejo procesional. Estos han ido evolucionando desde el siglo XVI hasta la fecha. En primer lugar, tenemos que ver el personaje más emblemático de la Semana Santa iberoamericana es el cucurucho, el cual surge en la España renacentista, que es el nazareno penitente, disciplinante o simplemente cucurucho, que se cubre el rostro y usa un sombrero cónico. Este es el que le da el nombre de cucurucho, por la forma. Hoy en día los vamos a encontrar presentes tanto en Europa como en la propia América Latina, especialmente también en Guatemala, donde este también ha ido cambiando, puesto que a partir del siglo XIX, por disposiciones propias de la historia del país, se descubren el rostro y se involucran siempre en el cortejo procesional, pero ya para cargar y usando los colores litúrgicos que manda la temporada. Básicamente serían el morado, negro, blanco. Y a esto tenemos que agregar el arte de la altarería y de la música,
Y luego tenemos que hablar también, como lo dijo usted hace un momentito, de la parte gastronómica. Pero por ejemplo también, licenciado, la verdad que yo creo que cuando estoy viendo al licenciado me gusta tanto que no podemos parar de escucharlo. Y por ejemplo, cuando usted hablaba también de la parte procesional, licenciado, están las alfombras, ¿no? Porque las alfombras en la antigua Guatemala, en la ciudad de Guatemala, son algo que verdaderamente nos lleva nuestro nombre al mundo. Pero también las alfombras tienen una mezcla de esos dos mundos que se unieron, el español, el indígena, el maya, el quiché. ¿Cómo estuvo ese sincretismo entre ambas y cómo se refleja en las alfombras? Todo esto es parte precisamente de ese mestizaje. Entonces vamos a referir. En mis investigaciones históricas he encontrado datos de principios del siglo XVIII. Al referirse a la procesión de Jesús de la Merced, dice: y las calles se regaron de pétalos, de rosas y de otras flores. Las ventanas se cubrieron con colgaduras. Entonces aquí ese es un elemento europeo. Encontrar las calles por donde pasan las grandes procesiones con telas finísimas, brocados o damascos. Y luego el alfombrar con flores. Entonces aquí hay dos fuentes. Una es lo europeo. En varios países de Europa, solo citaré algunos, por ejemplo Alemania, Austria, Francia, Italia, España, se acostumbra a la elaboración de alfombras, básicamente flores, acerrines, arenas en el caso de las Canarias, para los cortejos procesionales, pero básicamente del Corpus Christi. Y aquí la alfombra está recordando la entrada de Jesús a Jerusalén, cuando las personas se quitan sus mantos para que pase Jesús en su burriquita. Y por el otro lado, en el mundo mesoamericano, vamos a encontrar en el área maya el uso del pino para sacralizar los espacios profanos. Y en la región de Puebla y Tlaxcala, la presencia también de alfombras de flores y de plumas. Los tlaxcaltecas llegan a Guatemala a raíz de la conquista con Alvarado. Y aquí empiezan a venir también todas las oleadas culturales hispánicas. Y con el tiempo esto se junta y da como resultado lo que hoy es esa variedad increíble de alfombras en Guatemala. Y que obviamente pues nos representan el mundo. Me recuerdo cuando vino el Papa y que pues era una alfombra en todo su recorrido, ¿verdad? Y cuando la tradición en la antigua, vemos como la gente que viene de afuera, los nacionales, nos admiramos de un trabajo tan importante y un trabajo que es hecho en familia, porque verdaderamente se juntan todas las familias a realizarlo. Vamos a un corte y luego en un momento con más acción positiva. Este verano, disfruta tu parrilla Bremen. Bremen está en todo. Si es con Bremen, sí. Bueno, estamos de vuelta en este último segmento de nuestro programa de esta noche. Realmente hemos venido pues haciendo un poco de comentarios sobre lo que es la cuaresma, sobre lo que es la tradición. Ya hemos hablado un poco de las alfombras también y cómo veíamos que se conjuntaba ahí un poco de las dos culturas. Pero yo diría, licenciado, que uno de los puntos en los cuales verdaderamente florece esa unión de las culturas, ese sincretismo del cual estamos hablando, es en la parte gastronómica, porque así como el corozo pues nos empieza a recordar que estamos en época de Cuaresma, Semana Santa y las procesiones, pues viene también esa deliciosa gastronomía, porque empiezan a saber tanto platillo tan sabroso que le voy a dejar a usted que nos cuente sobre esa gastronomía particular de la época. Claro que sí. Quisiera comentar que realmente para conocer a un pueblo, este debe de conocerse a raíz de su arte culinario, porque ahí van los secretos más íntimos precisamente de su pueblo. En este sentido, la gastronomía de Guatemala es cíclica, ritual y mestiza. Esto quiere decir que a partir del contacto con el mundo occidental va a haber un cambio fundamental en el aspecto culinario, tanto en América como en Europa.
De este sentido, América aporta muchísimos elementos al viejo mundo. El cacao, el maíz, la papa, tomates. Pero por el otro lado, Europa pues va a aportarnos en lo que es el trigo, el arroz y una serie de cereales, legumbres. Pero todo esto se junta y esto va a cambiar entonces la historia gastronómica en el mundo. En este sentido, para la época de Cuaresma y Semana Santa, vamos a comer en Guatemala y en América los pescados de diferentes formas: seco, envuelto en huevo, con verduras, con su achote, con su culantro, etc. Pero para Jueves Santo y Viernes Santo, el plato tradicional es un plato español, bacalao a la vizcaína. Pero si lo vemos históricamente, es un plato mestizo, porque la base del bacalao a la vizcaína es el tomate. Y el tomate sale de América para Europa y de ahí regresa con aceitunas, alcaparras. Ahí estamos viendo ya todo lo que sería la tradición también mediterránea. Entonces, además de la variedad de formas de comer el pescado, vamos a encontrar los postres, que son muy de la época. Después de un buen bacalao, garbanzos en miel. Obviamente, un plato de temporada y también lleno de historia. Pero las torrejas es también el complemento de la tradición gastronómica de la época. Un buen mollete partido, adentro crema, ciruela, pasas, mantequilla, luego envuelto en huevo, frito y apagado en una miel. Está gozando cuando me está escribiendo esto, lo miro que verdaderamente. Estamos esperando ya Jueves Santo para comer unas torrejas. Las empanadas de harina de salpor con manjar. En el caso de la antigua Guatemala, las empanadas de hierbas, es agridulce. Los refrescos, el chinchibir, el agua de chilacayote, por supuesto el fresco de súcheles o de cualquier otra fruta de la temporada. Entonces tenemos muy bien definida cuál es estas viandas que se comen en Guatemala para estos días. Y obviamente, como lo dije hace un momento, es cíclico, ritual y mestizo, porque no podemos encontrar este plato si no conocemos que estamos integrados por dos mundos, que al unirse nos dan esta exquisita comida. Va a decir que no le dan ganas ahorita de comer yo estoy seguro que todos quienes nos están escuchando ya lo están visualizando. Bueno. Ahora, ¿usted cree, licenciado, de que, por ejemplo, pues obviamente Guatemala ha cambiado? Ahora hablamos de que ya no mucha gente necesariamente lo celebra igual que antes, pues la Cuaresma ha cambiado, ya no necesariamente todos asisten al miércoles de ceniza, a la imposición, etcétera. Pero ¿usted cree que la gastronomía de Guatemala sigue estando presente, sigue estando conocida, o se ha ido perdiendo algunos de estos platillos tan sabrosos? Bueno, estamos viviendo una sociedad cambiante, una sociedad globalizada, pero sin embargo, a pesar de tanta comida rápida, aún para los días de la Semana Santa existe en Guatemala una alta tradición para mantener estos platillos, pero por supuesto que sí hemos visto que ha habido una pérdida de valores. Ya no es un común denominador encontrar en todas las casas de Guatemala esto, pero aún sí podemos percibirlo. Pasamos por una procesión, nos invitan a ver al zaguán, a veces habrá una orquesta interpretando un motete, luego pasa Jesús o la Virgen, las marchas que forman parte fundamental también de toda esta historia que une lo europeo y lo mesoamericano, pero sobre todo las visiones decimonónicas, el romanticismo, sale la música. Pero después de eso, cuando ya ha pasado, entra uno a la casa y empieza a sentir el olorcito de la que viene de los pollos, y lo primero que le pasan a uno, un fresquito de chilacayote o un súchiles, y luego pues ya viene
estos platos fuertes, todavía hay una tradición. Pero por supuesto que Guatemala ha crecido mucho, hay diversidad de credos, hay libre pensamiento, y muchas personas aprovechan estos días pues para vacacionar, pero sin embargo hay una participación colectiva, pluriétnica, de todas las clases sociales de Guatemala, que se reúnen en torno a las procesiones, y esto le da una riqueza también agregada, puesto que hay un crecimiento económico. Claro. Y por el otro lado el turismo. Claro. Bueno, y obviamente también vemos que, por ejemplo, en la Feria de Agosto, ¿verdad, licenciado? O en otras circunstancias también aparecen los molletitos, aparecen también las torrejas y aparecen parte de esta tradición. No específicamente la época, pero sí también. También están los jocotes en dulce, licenciado. Para el 1 de noviembre. Sí. Lo que pasa es que antes nuestra gastronomía estaba muy marcada por el calendario religioso, pero debido a la crisis económica que vivimos en Guatemala, muchas personas aprovechan vender cualquier platillo a lo largo del año. Antes el buñuelo era de diciembre, la torreja exclusiva de la Cuaresma y la Semana Santa, y los jocotes para el Día de los Santos. Ahora, pues jocotes cuando hay, pero los buñuelos y las torrejas sí las encontramos en cualquier momento del año, pero eso sí, no son tan sabrosas como para comerlas el día que lo indica la tradición. Y sobre todo, que sea ligado a ello. Bueno, pues miren qué agradable, licenciado. Yo creo que la gente que nos está viendo, nos está escuchando, verdaderamente no solamente se le ha llamado a la memoria tantas buenas cosas que tenemos en Guatemala, sino que también pues esa deliciosa gastronomía. Quisiéramos aprovechar con el licenciado que estamos acá juntos a desearles a todos pues una Semana Santa muy tranquila, recomendarles mucha prudencia en su viaje, recomendarles mucha prudencia durante las procesiones, que tengan mucho cuidado de los niños, etcétera, para que al final pues tengamos un Cuaresma y Semana Santa feliz y tranquila para todos los guatemaltecos. Le agradezco mucho, licenciado, que nos haya enriquecido una vez más con este conocimiento, y pues seguiremos en el futuro hablando de todas esas deliciosas tradiciones guatemaltecas. Así es, doctor, no olvidemos, Guatemala en sus tradiciones tiene color, sabor, audición y tacto. Nuestras tradiciones son maravillosas, disfrutémoslas, pero con mucho cuidado, como usted dice, doctor. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Pásenla muy contentos en sus vacaciones. Muchas gracias.